están? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a primera edición del primer recuento diario acerca de las noticias más destacadas del día. Hoy tenemos mucho para contarles, muchas novedades en cuanto a supuestos casos de corrupción, supuestos negociados. Hoy hablaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y hacía importantes declaraciones acerca de qué va a pasar con esa carga que todavía está en duda, con esa carga de materiales rechazados. Por el momento no se modifican las fechas de la cuarentena, de la flexibilización y también de la cuarentena inteligente. Este lunes vuelve a trabajar un importante sector económico, así que enseguida les vamos a contar los detalles. Vamos a contarles también qué pasaba un día como hoy, pero el año 1986. El extremismo que seguía atacando a medios de comunicación. Estamos viendo ahí en pantalla lo que ocurría en este caso con Radio Ñandutí. Y un caso bastante doloroso para toda nuestra historia en cuanto a los medios de comunicación. Estamos hablando de que el 29 de abril de 1986, una turba de adherentes al extremismo rodearon el edificio de Radio Ñandutí y lo atacaron con botellas, piedras y disparos de armas de fuego. Era parte de la campaña de La Voz del Coloradismo, que tildaba de comunistas a Radio Ñandutí y también al diario ABC Color. Ojalá que nunca volvamos a pasar por este tipo de ataques a los medios de comunicación. Y atención con esto porque tenemos lluvia en este momento en Ciudad Capital. Estamos viendo ahí nuestra imagen desde la torre del SNT que nos muestra las condiciones actuales. Tenemos una temperatura de 29 grados 6, el cielo está nublado y con precipitaciones dispersas. La humedad es del 55%, soplan vientos del noreste a 5 kilómetros en la hora. Esta tarde-noche, atención porque vamos a tener clima inestable. Máximas de hasta 31 grados y mínimas de hasta 21 grados en horas de la noche y madrugada. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en lo que resta de esta semana y en las puertas ya del fin de semana, precisamente con el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología. Este jueves mínima de 21 grados, máxima de 35. Este viernes mínima de 22, máxima de 35. Este sábado también tiempo inestable, mínima de 19, máxima de 29 grados. Y este domingo mínima de 19, máxima de 31 grados. Vamos a ver cómo está la cotización de monedas en el mercado cambiario. El dólar se cotiza a la compra en este momento. Vamos a repasar las cifras. En 6.300 a la compra, 6.400 a la venta. El euro a la compra, 6.200, a la venta, 6.900. El peso argentino a la compra, 55 guaraníes, a la venta, 75. Y el real brasileño a la compra, 1.080 guaraníes, a la venta, 1.240. A mediodía de miércoles y vamos a repasar los datos actuales con relación al coronavirus porque el Ministerio de Salud da a conocer los detalles de las nuevas ciudades que están siendo afectadas por el COVID-19. Mientras tanto les contamos números totales. Muestras en total 8.891 muestras, negativos 8.652 casos, contagiados 239 y casos activos 128 hasta este momento. Vamos a desglosar este número que corresponde a los contagiados porque vamos a ver la cantidad de internados hasta este momento. A ver la siguiente placa para conocer un poco los datos actuales. 2 internados hasta el momento, en terapia ningún paciente, aisladas 126 personas, recuperados 102 y fallecidos 9 hasta el momento. Respecto al origen de los casos confirmados, vamos a ver que del exterior corresponden 84 casos, 119 que son derivados de los 84 y unas 36 personas que no tienen nexo. Hasta el momento el nexo epidemiológico se desconoce. Son parte de la circulación comunitaria. Vamos a discriminar los casos por zonas y también por edad. A ver, sigue siendo mayormente la franja de 20 a 29 años la mayor cantidad de pacientes, 66 casos confirmados, le sigue la franja de 30 a 39 años. Y en cuanto a departamentos, se mantiene Central con el mayor número de casos, 105 confirmados, Asunción con 84, le sigue Alto Paraná con 12, Amambay con 8 casos, Caguazú con 7, Canindeyú con 4,
Los departamentos de Cordillera, Itapúa y San Pedro con 3 casos, Boquerón, Guairá y Misiones con 2 casos, también Paraguarí, y finalmente Caazapá y Ñembucú con 1 caso confirmado. Siempre con el equipo de Primera Edición discutimos cosas que nos preocupan. En primer lugar, este tema bastante preocupante. Estamos hablando del escándalo de los insumos médicos que involucra a empresas y también a ex autoridades. Por la avaricia de unos cuantos se puso en peligro la salud de toda la población, sobre todo el personal de blanco. Si no se descubría el supuesto negociado, los insumos hospitalarios iban a llegar a destino y solo Dios sabe las consecuencias que habría tenido, principalmente para el personal de salud al que con tanto afán cuidamos las autoridades y también la ciudadanía. Y este tema que me alarma, el BCP pronostica una caída de 2,5% en la economía de nuestro país y esto después de un año 19 bastante difícil también. El 2020 cerraría con una recesión del orden del 2,5% según las estimaciones del Banco Central del Paraguay. Registros históricos en los años 1983 y 95 se vivieron situaciones semejantes con recesiones de elevado porcentaje, en el primer caso por las inundaciones y en el otro por la caída de los bancos. Este año la pandemia del COVID-19 ya nos adelanta despidos masivos, cesación de pagos y también recaudaciones disminuidas. Enseguida les contamos cuáles son los sectores más afectados por este pronóstico del Banco Central del Paraguay. Bueno, y por último, esto que nos alegra, el aire retomando su lugar en el mundo, podríamos decir, con los resultados de análisis realizados por la UNA, que detectó que niveles de dióxido de nitrógeno disminuyeron en un 60%. Hace casi 30 años que no respirábamos un aire libre de contaminantes como el combustible quemado, emitido principalmente por las unidades del transporte público. La cuarentena que obligó al paro de miles de autos y de los buses permitió que el aire sea más respirable y eso lo disfrutamos todos en las calles de nuestro territorio. Yo mismo he tenido una reunión con el señor Pigal. Estas empresas fueron adjudicadas en 6 ítems principales que tienen que ver con las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples. ¿Quién fue el que le plantea, si usted oferta $110 una cama, facture por 200? ¿Quién le plantea eso? Megalejo. Yo le pasé a 110 ya con nuestra ganancia, flete y llevando hasta el aeropuerto. Y él me pidió que facture a 200. El avión se puso un presupuesto de $470.000 y se anunció el pago de $1.280.000. Se facturaron el flete, se facturaron todos los productos atrapados en el puerto. Entonces están comiendo. Primero le comen a la aduana y después le comen al ministerio. Están comiendo de los dos lados. Bueno, vamos a dar seguimiento a uno de los temas principales encarados por la Fiscalía. Estamos hablando de un allanamiento que se realizó en horas de la madrugada para dar con el cabecilla y aparentemente autor moral de la clonación de teléfonos que afectó a 2 periodistas y también a un diputado.
Hay 3 personas que ya están imputadas por este caso. Agentes fiscales de la Unidad contra Delitos Informáticos imputaron a una persona identificada como Luis Bordón por los hechos de acceso indebido a datos, acceso indebido a sistemas informáticos y asociación criminal. El mismo es indicado de clonar cuentas de líneas telefónicas para obtener datos del propietario de la línea. Otras 2 personas fueron detenidas. La operación Dexter arrojó el siguiente resultado. Tuvimos 7 allanamientos. En este momento tenemos 3 detenidos, tuvimos 4 aprehendidos en toda la operación. Se identificó a los autores principales o a los autores materiales, quienes fueron reconocidos plenamente mediante el circuito cerrado, mediante el análisis del Big Data que nos realizaron las empresas telefonías que están presentes ahora, y queremos hacerle públicamente el agradecimiento por todo el apoyo que nos brindaron desde el primer momento. Esto no hubiera sido posible con esta rapidez, con esta velocidad, llegar a los responsables si no hubieran sido por ellos. También hacia las víctimas que nos dieron toda la información inicial que a nosotros nos sirvió para poder avanzar todo esto, ¿verdad? El operativo se realizó con acompañamiento de la Policía Nacional y tras realizarse los procedimientos, las víctimas pudieron recuperar sus cuentas. Según los intervinientes, los afectados no podían acceder a WhatsApp, a la misma línea, o simplemente no tenían señal. En algunos casos, los delincuentes accedieron a información confidencial. En donde tenemos varias víctimas, entre ellos el diputado Rejala, Clary Arias, Jorge Torres y también algunas otras personas más, y que posibles víctimas estaremos identificando de acceso indebido a través de la reactivación de su SIM card, por medio del cual podían acceder a sus WhatsApp y a otras aplicaciones vinculadas a la línea telefónica. Gracias a esta operación pudimos identificar muchas personas que sufrieron este mismo tipo de delitos y que no, o por desconocimiento tal vez no denunciaron, o si denunciaron están en una etapa de investigación también, ¿verdad? Generalmente en este tipo de hechos hay realmente muchas intenciones, en la mayoría generalmente de índole sentimental, con relación a para saber a qué está haciendo la pareja, un monitoreo del movimiento, ¿verdad? Y en otros casos para cuestiones empresariales, políticas y económicas. Pero en este caso particular, a la persona le solicitó el servicio. Luis Bordón solamente ejecuta el servicio. Él no tiene interés en saber la información, él solamente vende la información. Sí. Ahora, el que le pidió la información es el que quiere saber información sensible, vamos a decir, ¿verdad? Esta red de clonadores opera a nivel nacional y el imputado, que sería el cabecilla de la banda, ya posee antecedentes por este mismo hecho. El hombre utilizaba a una mujer para ejecutar el delito en locales de activación. Ambos serían los autores materiales. Ahora la Fiscalía está detrás de los que solicitaron el servicio. No se descarta que habrían más víctimas y de distintas operadoras. Con este hecho se evidencia la vulnerabilidad que existe en cuanto a información sensible de las personas que cuentan con una línea telefónica. Estos datos deben ser resguardados de manera segura para evitar cualquier tipo de hechos delictivos. Jesucito de mi vida, tú eres un niño como yo. Por eso te quiero mucho con todo mi corazón. Amén. Yo mismo he tenido una reunión con el señor Pidal. Estas empresas fueron adjudicadas en 6 ítems principales que tienen que ver con las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples. ¿Quién fue el que le plantea, si usted oferta $110 una cama, facture por 200? ¿Quién le plantea eso?
Megalejo. Yo le pasé a 110 ya con nuestra ganancia, flete y llevando hasta el aeropuerto. Y él me pidió que factura 200. El avión se puso un presupuesto de $470.000 y se anunció el pago de $1.280.000. Se facturaron, fíjate, se facturaron todos los productos atrapados en Venezuela. Entonces están comiendo. Primero le comen a la aduana y después le comen al ministerio. Están comiendo de los dos lados. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? De hecho, este escándalo que tiene que ver con la provisión de insumos médicos en plena pandemia está bajo el escrutinio y está bajo la lupa tanto de la gente que está preocupada en el manejo de este dinero como también de la propia Fiscalía, que tendrá que intervenir e investigar si realmente esto es cierto o no. Lo cierto y concreto es que la mayoría de esta carga que llegó hace un par de semanas, que se esperó ansiosamente para la contención de esta problemática del COVID-19, finalmente fue rechazada en su totalidad la carga. Hoy hizo una conferencia de prensa el ministro, en instantes vamos a tener más detalles, pero también aparece acá un importador, un empresario que revela cuenta de qué manera lo trataron, lo intentaron seducir para hacer lo que finalmente él decía, un negociado con este tema de las compras, Juan. Exactamente, Carlos, algo que nos preocupa a todos porque cuando tenemos que hablar de transparencia y de que la prioridad debe ser proveer los insumos médicos y los números del COVID-19, hoy en día nos estamos preocupando por casos de corrupción. Nuevamente, altas autoridades aparentemente involucradas, según este empresario, según lo que menciona, en la cadena de comunicaciones que se habría tenido en cuanto a llamadas, reuniones, mensajes de texto, inclusive entre gente del propio Palacio de Gobierno. Y también aparece firmas vinculadas a una misma familia, adjudicadas por esto que tiene que ver con la carga que vino. Investigaciones que tienen que ver también con la importación de medicamentos muy sensibles para la salud pública que aparentemente tenían que venir de Brasil, pero el origen era la India, poniendo en riesgo también el tema de estos medicamentos, reiteramos, que era para la salud pública. Hay una autorización para importar esta marca de una firma brasileña, pero finalmente la carga que llegó provenía de la India y de China. Vamos a hablar también de este tema hoy aquí en nuestra edición, en la primera edición de C9N Noticias. Pero vamos a escuchar lo que decía precisamente el importador Pidal anoche en esta conversación. Me dijo que me presentó Mónica Solfa. Estuve en su oficina unas 2 veces, hablamos mucho por teléfono, en la cual ellos me piden las camas. Cuando yo cotizo a 110 me piden para yo facturarle a ellos a 200. Y ahí yo le voy a decir a Mónica Seifert a qué gente me presentó, ¿verdad? Porque mi idea es ayudar, no hacerme rico con eso. Yo tengo mis otros negocios que en España o otros países, no necesito, ¿verdad? Y bueno, y se la denuncia con Mónica y bueno, y a partir de ahí me empezaron a cortar las piernas. ¿Quién fue el que le plantea, si esto sale, si usted oferta $110 una cama, facture por 200, ¿quién le plantea eso? Megalejo. En su oficina y estaba Raúl Silva y Gerardo Peirat. A ver, Raúl Silva y Gerardo Peirat. Gerardo Peirat. En esa conversación, Melgarejo se presenta como lo que fue en su momento el titular de la DINAC, el responsable, digamos, del lugar donde iba a bajar la carga. Él llegó a través de Mónica Seifert. Mónica Seifert le pasa mi contacto y él me llama a mí. O sea, Mónica Seifert le pasa su teléfono a Edgar Melgarejo. Exacto. ¿Y Melgarejo qué le dice? No, él me llamó a decir, es un tipo que realmente te digo, inclusive es agradable hablar con él, no es mala persona, pero tiene esa política que no es la mía, que para mí es trabajar, ganar cada uno lo que tiene que ganar y nada más. ¿Nadie se preocupó por esto que ha ocurrido? ¿Ninguna autoridad volvió a llamarle a usted? No, nadie, al revés, me cortaron las piernas. Igual, yo te digo, yo sigo vendiendo, vendo a Europa. ¿A qué te referís cuando decís que me cortaron las piernas? Y cortaron las piernas cuando yo denuncié lo que Beto Megalejo me dijo para hacer poner a $200 la cama.
Yo le dije a Mónica Seifert y a partir de que yo le dije a Mónica Seifert, nadie más me atendió. O sea, Beto Melgarejo nunca más volvió a contactarse con usted. No, únicamente Beto Melgarejo me llamó por la necesidad que necesitaba unos productos para el avión, porque no conseguía, y me llamó a mí, que al final no me compró. Y después me llamó de vuelta para comprar la mascarilla de oro, que ya está, eso es otro tema, ¿vale? Bueno, esta es la versión que presenta ahora el empresario acerca de estas negociaciones que se habrían dado con el ex titular de DINAC y también por intermedio de Mónica Seifert, que es lo que señala en esta entrevista. ¿Qué dice al respecto la asesora jurídica del Palacio de Gobierno? He visto con preocupación cómo han inventado involucrar mi nombre en un hecho que ya está bajo investigación fiscal. Dice, por esta vía me gustaría expresar y aclarar. Vamos a abrir el hilo para ver cómo sigue específicamente esta declaración de Mónica Seifert. Ella es asesora jurídica del presidente Mario Abdo Benítez y sale al paso de estas declaraciones del empresario para intentar un poco desligarse de la mención que se hacía en su caso, ¿no? Más temprano hacía una aclaración de que fue aparentemente intermediaria según el empresario. A ver, tenemos el hilo completo de lo que decía la asesora Mónica Seifert. Ahí está, tenemos, dice, en caso... Vamos al inicio, porque esta creo que es ya la parte final. Haciendo clic en esto, vamos a... El ciudadano Ignacio Pidal se comunicó con mi persona solicitando información si Paraguay traería insumos a través de algún carguero. Le comuniqué que desconocía el tema y sugerí comunicarse con el expresidente de la DINAC, con el único fin de colaborar si se necesitaría implementos para el país en medio de la pandemia. Las comunicaciones que hayan ocurrido entre terceros no puedo tener algún tipo de responsabilidad o conocimiento. Días después, el señor Pidal se comunica a altas horas de la noche queriendo hablar sobre el mismo tema de su interés comercial y le sugerí que tome contacto con las autoridades de salud quienes llevan adelante los procesos de compra e insumos y en caso de alguna queja trasladarla a los organismos competentes con la documentación debida. No recibí ninguna otra comunicación por escrito de este ciudadano por la que no consideré relevante informarle a ninguna autoridad, incluyendo al presidente. Recordemos, ella es asesora jurídica del primer mandatario. Exactamente, este es su descargo público que hizo a través de su red social, pero vamos a seguir con este tema. Ajá. ¿Tenemos el audio? Sí, más temprano hablaba el jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor acerca de estas investigaciones o conversaciones que se dan en torno del propio gobierno internamente. A ver. Yo no quiero entrar en teorías de la conspiración. Las teorías conspiraticias siempre son muchas. Pero, si yo soy Estado, yo pido algo, usted no me trae lo que pido, yo no le pago. Ahora, explíqueme usted cuál fue mi responsabilidad al adjudicarle al mejor precio, una adquisición y resulta que yo termino teniendo la culpa de que usted no me traiga el producto. Y esa parte del razonamiento sigo sin entenderla. Entonces yo no le puedo cargar la responsabilidad al Ministerio de Salud por haber adjudicado una licitación cuando no tiene el producto a la vista. No hay una sola licitación, salvo que sean compras de spot. No hay una sola licitación en que el Estado tenga el producto a la vista en el momento de licitar. Usted se compromete a entregarlo en 60 días. ¿Y se compromete a entregar qué? Esto que dice el contrato y esto que está en el pliego. Pues bueno, usted no trae eso. ¿Qué quiere que haga yo? Le ejecuto la póliza. Lo que llama la atención es ese mensaje en donde le dicen que es muy caro el producto que le ofrecía. Sin embargo, después se le adjudica a otra empresa por un valor superior. Esa puede ser eventualmente una responsabilidad personal de los que intercambiaron mensajes, no más que eso. Pero el sector público tiene responsabilidad en el momento que adjudica. También vamos a hablar de lo que señalaba hoy, esta mañana, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, una conferencia de prensa con todos esos productos finalmente rechazados por Salud Pública, el escándalo que salpica y saltó ante esta situación muy complicada de la lucha contra el COVID-19 y qué va a pasar a partir de ahora. Se rechazó
La empresa tiene que responder. Vence hoy, esta tarde, el plazo establecido por la salud pública. Aparece lo del seguro, un seguro que ya tiene problemas con el Estado por incumplimiento. Situaciones bastante complejas. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro de Salud en esta explicación esta mañana sobre este escándalo de los insumos rechazados. Muchachos, ¿estamos todos bien? ¿Ya? Ok. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos los medios de la prensa por acudir a esta reunión. Estamos aquí para poder evacuar cualquier tipo de duda respecto a este contrato que tiene el Ministerio de Salud para insumos respecto al coronavirus. Quisiera hacer un pequeño recorrido sobre lo que nos llevó a este proceso de compra. Inicialmente, en el mes de marzo, como ya he mencionado en otras ocasiones, hemos tenido 3 llamados que han sido declarados desiertos. Estos llamados han sido declarados desiertos por alguna de las siguientes situaciones. Por un lado, o porque la cantidad que el Ministerio de Salud necesitaba comprar no era posible para las empresas poder proveerlo, o porque no podían proveer en el plazo que necesitaba el Ministerio de Salud Pública, o porque los precios que había fijado el Ministerio de Salud Pública de referencia no eran atractivos. Además de eso, habíamos tenido incluso contratos abiertos cuyos proveedores no estaban pudiendo hacerlo antes de eso. Eso nos llevó a una compra directa por vía de la excepción. En esa compra directa por vía de la excepción fueron invitadas 4 empresas, otras 3 empresas pidieron el pliego de bases y condiciones. Este es un proceso, por más que sea un proceso abreviado que tiene claramente sus normativas, es un proceso no restrictivo. Eso significa que cualquiera puede participar. Posteriormente, después de ser adjudicadas estas empresas fueron adjudicadas en 6 ítems principales que tienen que ver con las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas simples, algunas de las cuales portan ustedes, las mascarillas quirúrgicas, tenemos los protectores faciales, los protectores oculares, y tenemos también las camas y los mamelucos que son de protección o overalls de protección, ¿verdad? Quiero hacer esto y quiero dejarlo bien y puntualmente claro, ¿verdad? Todos los ítems, absolutamente todos, estaban por debajo o en el precio de referencia. Es más, de los 6 ítems, 5 estaban por debajo de los precios de referencia y 1 en precio de referencia propiamente, ¿verdad? Entonces no hay ninguna sobrefacturación, muy por el contrario, como he dicho, los precios que fueron adjudicados estaban todos por debajo o en nivel de precio de referencia en ese momento, ¿verdad? A partir de ahí hay que entender que firmado el contrato, la provisión, la logística para estos productos, para que estos lleguen al Paraguay, queda a exclusiva responsabilidad de las empresas que han sido adjudicadas. En ese sentido, como ustedes saben, el día sábado 18 de abril, tengo entendido, ha llegado esta carga. La responsabilidad del Ministerio de Salud Pública empieza a partir de la llegada de estos productos a los parques sanitarios. Pero antes de eso se tiene que hacer un proceso en el cual se tienen que verificar esencialmente 2 cosas. Primero, que la documentación esté en regla, por un lado, y por otro lado, que reúna las especificaciones técnicas que han sido establecidas en el contrato. En ese sentido, entonces, pueden ver ustedes a mi derecha una representación. Después los vamos a invitar para que puedan recorrer un poco más dentro del parque sanitario, donde está el grueso de todos estos productos que están en cuarentena. Eso significa que técnicamente todavía no han sido aceptados por el Ministerio de Salud Pública, naturalmente por ello no pueden ser distribuidos. El Ministerio de Salud Pública es celoso custodio en primer lugar de la normativa para poder aceptar estos productos y por supuesto también de que reúna las especificaciones técnicas que se requieren para poder tener la seguridad que necesitamos. Por otro lado, es importante señalar que estos procesos de cuarentena se dan de manera rutinaria aquí dentro del parque sanitario en la Dirección de Insumos Estratégicos. Por ejemplo, pueden ver a la derecha tenemos por un lado
los que son los mamelucos y las mascarillas en este momento. Las camas que han sido presentadas no se encuentran hoy porque no fueron aceptadas debido a que era obvio ya en la evaluación inicial que no reunían algunos criterios básicos, como por ejemplo que tuvieran 3 articulaciones. A mi izquierda están viendo otros productos en cuarentena. Estos no tienen que ver con este contrato en particular, pero reflejan el procedimiento normal que se lleva adelante en el parque sanitario. Estos son sueros fisiológicos que deberían tener un origen en Colombia, pero que han venido de Brasil. Entonces, por más de que se trate de la misma marca y en principio de las mismas especificaciones técnicas, por una cuestión de trazabilidad debe asegurarse efectivamente y hacerse una adenda al contrato y hacer los cambios pertinentes antes de ser aceptados. Como ven, todos estos procesos son muy delicados, son muy estrictos. En el caso particular de esta bata, de este overall, digamos, el problema que se da con esto es que cuando miramos el producto ya en las especificaciones técnicas, el material, el tipo de material que hace al tejido, entonces puede ser utilizado para otras acciones, pero no para el ámbito de seguridad de salud, está a un nivel por debajo del requerido. Además tiene cierto tipo de suturas que tampoco son los adecuados. Esta mascarilla tiene un problema de la marca original, aunque presenta las características y las especificaciones técnicas adecuadas. Es decir, recapitulo un poquito, las mascarillas tienen las especificaciones técnicas, pero debido a un problema de marcas y otras cosas, la documentación es la que no está en regla. En el caso de la bata o del overall aquí, entonces tenemos un problema de especificaciones técnicas propiamente, ¿verdad? Y ya he hecho mención también a lo que tiene que ver con las camas. Los protectores faciales, protectores oculares y las N95, las mascarillas N95 aún no han sido presentadas. Todos los plazos administrativos están corriendo. El Ministerio de Salud naturalmente toma todos los recaudos, de modo que si fuere necesario, el anticipo que se ha dado, que es de un 20%, que equivale aproximadamente a $2 millones, otra precisión que hay que hacer y que es muy importante. El Ministerio no ha pagado por el monto total del contrato, sino por un anticipo que corresponde más o menos al 30% de los productos. Este anticipo está protegido por una póliza que en caso de ser necesaria va a ser ejecutada. Todos estos procesos, procesos que mencioné, tienen plazos administrativos que están corriendo. En ese plazo administrativo la empresa también puede hacer las correcciones pertinentes y puede levantar estas objeciones, o se seguirá con los plazos que correspondan, ya sea a través de, en primer lugar, de la Dirección de Contrataciones y eventualmente de asesoría jurídica, si fuera necesario. Bueno, el Ministerio de Salud Pública en primer lugar ha hecho otros llamados. Tenemos uno en etapa de adjudicación justamente en este momento por casi $80 millones, con 142 ítems, 25 empresas interesadas que están en ese proceso de adjudicación. Entonces, sin duda, este era un proceso muy interesante porque nos permitía un colchón importante. Nosotros estamos distribuyendo de manera fluida a partir de otras compras que hemos hecho y a través de compras que se han hecho con los cooperantes, ¿verdad? Entonces, estos procesos nos van a permitir tener muchos de estos insumos críticos para la población general, para el personal de Blanco. Nosotros estimamos que... Bueno, parte de la extensa conferencia de prensa esta mañana del ministro Mazzoleni, lo cierto y concreto, aparte de lo que hablaba sobre las especificaciones y el rechazo de estos insumos, bueno, el Ministerio de Salud emplazó hasta esta tarde a las empresas proveedoras de insumos médicos para responder a esta situación administrativa. Y precisamente lo tenemos al abogado José Fernández Sacur, que es representante legal de estas dos firmas, Imedic y Eurotech, a quien ya lo saludamos. Doctor José Fernández Sacur, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, mi querido Carlos, buenas tardes. No te estoy viendo, así que no sé quién más está contigo. Le extiendo un cordial saludo también. Aquí también estamos con Juan Cáceres Troche, los dos, tratando de entender y saber un poquitito, porque el ministro lo decía hace instantes, creo que lo escuchaste, hay plazos administrativos que están corriendo. Tengo entendido que esta tarde fenece precisamente aguardando la respuesta de estas dos empresas que representás. Finalmente, ¿cuál va a ser la postura de Imedic y Eurotech ante este requerimiento que hace de Salud Pública, doctor? Mi querido Carlos, promover la... Me escucho mucho, Carlos, me dificulta hablar porque tengo mucho eco. A ver si podemos corregir con la gente el sonido, por favor. A ver, ¿nos escuchás con eco o nos escuchás...? No, ahí está mejor, me escucho a mí mismo, pero voy a tratar de ver cómo hago. ¿No tenés un televisor encendido o algo que haga...? No, nada, de hecho no estoy pudiendo verte. Pero bueno, la idea de las empresas que represento jurídicamente, Carlos, es colaborar en todo con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Lastimosamente estamos en medio de una coyuntura complicada y motivada por las especiales condiciones de compra que se dan en este momento en China en el marco de la pandemia. Tiene que entender la audiencia que hoy por hoy China es como una suerte de supermercado a donde acuden todos los países a munirse, a proveerse de insumos. Algunos directamente los gobiernos y otros en colaboración con el sector privado, como en el caso de Paraguay. Con relación a los insumos que estaba mencionando el ministro, ¿por qué te estoy diciendo que es un momento especial? Porque de hecho la licitación fue de emergencia con plazos muy cortos. En 7 días había que traer ya la primera parte del pedido, lo que impide analizar las formas de la licitación de la manera en que se analiza una licitación común y corriente a un llamado que se convoca con tiempo. Por ejemplo, por decirte, las mascarillas, acaba de aclarar el ministro que no presentan objeciones con relación a las especificaciones técnicas, a la calidad. Pero lo que sí objetan es que la caja esté en inglés y no en español. No, la marca, decía él. Ese es el siguiente, pero empezó por el tema de la caja, que no está en inglés, está en español, cuestión que no decía el pliego, pero bueno, es una norma en general en materia de packaging de insumos médicos. A eso nosotros decimos, ¿verdad?, ponerle un sticker, a pesar de que es para el personal de blanco. Digamos que el personal de blanco no sepa cómo calzarse una mascarilla, pero bueno, para cumplir con las formas, porque en realidad acá el problema es de la forma y no declinar o no relajar un poco las formas en razón del fondo o en vista del fondo, que es dotar al personal de blanco de insumos de protección. Claro, entonces, pero él decía incluso, doctor, no reúne especificaciones técnicas, y lo aclaró un par de veces. Significa lo que llega a otras cositas que voy después te quiero, como son varios ítems, te voy explicando de a uno si hay tiempo. Yo sé que televisión el tiempo ahora no quiero abusar. Con relación a mascarillas ya te mencioné. Con relación, después hay un problema de marca que en realidad nosotros ya aclaramos con documentación. La marca que se ofertó es una marca HK. Cuando vienen los productos, el embalaje viene con la marca y al lado el nombre del fabricante, HK tal cosa, ¿verdad? Entonces ya aclaramos que finalmente ni siquiera es un cambio de marca, es la misma marca que vino con nombre y apellido. Y eso ya lo tenemos aclarado también, que no deja de ser una cuestión formal, de vuelta. Y con relación a las cuestiones que son de orden de especificaciones técnicas, la empresa está dispuesta a sustituir lo que haya que sustituir. El problema está, ese problema no es patrimonio nuestro, lo vivió el gobierno de Canadá, el de Croacia, el de Holanda, el de España, el de Italia, que hacen los pedidos y en China cargan parte bien y parte no bien, ¿verdad? O alguna parte reúne todas las especificaciones y otras, como en el caso de las camas,
En vez de tener 4 posiciones tienen 3, o en vez de tener 3 tienen 2, lo que sea. Lo cierto, con relación a eso, ofrecimos la entrega inmediata de la misma cantidad de camas de mejor calidad de las que establece el pliego de bases y condiciones inclusive. Por lo que estamos necesitando, y para eso vamos a pedir la mediación en el transcurso de la tarde de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, es tener una audiencia de venimiento donde podamos realmente sentarnos a ver de qué manera la empresa puede ir solucionando estos inconvenientes que realmente no responden a la voluntad de la empresa, sino a lo que está pasando en general en China. Doctor, precisamente lo que nos preguntamos es si el Ministerio de Salud establece una serie de requisitos, por ejemplo en el tema de las camas, si la diferencia es de 1 o 2 niveles, bueno, por ahí vaya y pase. Pero ¿qué dice el Ministerio de Salud? ¿Por qué rechaza? Que no venían con colchón, que no tiene el peso requerido, que no se puede comprobar si es para una persona de hasta 200 kilos, el tema de los niveles, el tema de especificaciones, por ejemplo, el tipo de metal, de las protecciones. O sea, entre la cama que llegó y aparentemente entre lo que pedía el Ministerio de Salud, hay una diferencia demasiado grande. ¿Por qué se dio esa diferencia para llegar al rechazo? Entendemos, Juan. Pasa que se pide un modelo y viene del modelo que se pidió, vienen 2 o 3 y de otro modelo vienen X más, y nos encontramos con la sorpresa acá. Pero lo importante es que la empresa está dispuesta acá no se trata de evadir responsabilidades, ni mucho menos. La empresa está dispuesta a sustituir de inmediato por bienes que son inclusive de mejor prestación que la que pidió el Estado. Pero te vuelvo a repetir, para eso no podemos entrar al jueguito de la nota que viene, nota que va, nota que viene, nota que va. Es momento un poquito de sentarnos y de plasmar ese principio de colaboración que se establece en la legislación de contrataciones públicas. Ustedes ya pidieron una reunión, doctor, para, decirle, esta tarde, porque esta tarde vence el plazo, se comprometen a traer ustedes mejores camas de mejor calidad, pero ¿cuál es el plazo establecido? ¿Ya tiene? Lo de las camas, por ejemplo, es inmediato, ¿verdad? Eso presentamos el escrito ayer ya. Voy con el tema del escritito, ¿verdad? Porque me envían a mí, por ejemplo, o envían a la empresa, ¿verdad? Una nota de rechazo y dice, por no cumplir especificaciones técnicas. Recién el ministro estaba diciendo cuáles eran. A nosotros ni siquiera, a la empresa ni siquiera le informan cuáles son las especificaciones técnicas que están incumplidas para decir si es cierto o no es cierto. Cualquiera de los casos, y cualquiera fuese el caso, la empresa está dispuesta a hacer lo que esté a su alcance para solucionar la situación. Inclusive, hay muchísimo más material comprado en China que la empresa tiene un carguero que está llegando, creo que el deadline es el 6 de mayo, donde vienen, por ejemplo, trajes, porque el ministro también habló de trajes que tienen muchísimas mejores prestaciones y que también la empresa está dispuesta a cambiarlas siempre sin variar el costo, y creo que son trajes que salen 3 o 4 veces más, pero no importa. La empresa se puso, o las empresas se pusieron esta cuestión al hombro y ahora están haciendo lo posible y hasta casi lo imposible por solucionar la cuestión. Aparte de las camas, ¿qué otra cosa más ustedes tienen en el reporte oficial de que fueron rechazados, doctor? Y, por ejemplo, te dije, las mascarillas que el ministro acaba de decir, por eso decía, necesitamos una vía de comunicación institucional y para eso vamos a recurrir. Yo estoy trabajando, lo que pasa es que desde las 5 de la mañana estamos trabajando en esta institución, en la otra institución, en escrito para aquí, en escrito para allá, en burocracias que son propias de tiempos normales y estamos realmente en tiempo de emergencia. Entonces estamos claudicando lo importante por lo urgente y estamos trabajando en el pedido de venimiento que lo vamos a presentar en el transcurso de la tarde. ¿Y por qué te digo una línea institucional que no se contradiga? El ministro acaba de decir que las mascarillas no tenían ningún problema de especificaciones técnicas y hace 10 minutos me acaban de enviar un correo a la empresa con una nueva nota de rechazo porque la caja, en vez de decir mascarilla quirúrgica, dice mascarilla médica, y son la misma cosa, pero no dice quirúrgica como el pliego dice que debe decir quirúrgica en vez de médica. Pero el contenido no es el problema, el paquete es el problema. Doctor, en el tema, para hablar un poco más claro y de manera coloquial para que entienda la gente, si tu comprador te rechaza una carga que fue muy difícil de conseguir, que se tardó incluso en gestionar un avión para que venga desde China y te dice, reemplazame en 24 horas o no hay negocio, ¿de dónde va a sacar la empresa, en este caso las camas, que tiene que reponer en el menor tiempo posible?
Te voy a decir una cosa, negocio, así entre comillas, ¿verdad? No hay hace mucho tiempo. Ya hay operación a pérdida de las empresas. Porque acá lo que se está queriendo salvar es la reputación comercial de las empresas, porque la ecuación comercial hace rato está desequilibrada. ¿Cómo hace la empresa, doctor? ¿De dónde va a sacar las camas para poner a disposición del ministerio? Yo no estoy adentro de la empresa, soy asesor jurídico externo. Yo tengo todo un sistema de logística, supongo que estarán haciendo magia para colectar de mercado esos insumos a un precio ya muchísimo superior, porque seguramente es el precio del menudeo del mercado local. Pero se está viendo la forma de solucionar nuevamente con costos a cargo de la empresa, y está bien, porque así funcionan las cosas. Te vuelvo a repetir, acá no se trata de reducir responsabilidades, sino de ofrecer soluciones. Bueno, en el caso que hoy finalmente esta tarde feneja este plazo y rechace totalmente el ministerio estos insumos, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Va a acudir al seguro para reembolsar estos $2 millones que fue el 20% creo que del adelanto que se le dio para la compra de estos materiales, doctor? Las decisiones que adopte el ministerio son proactivas. Las decisiones que adopte o los temperamentos que adopte la empresa son reactivas, ¿verdad? O sea, de acuerdo a lo que el ministerio haga, ¿no? O sea, yo no te puedo adelantar lo que harían las empresas sin saber exactamente qué haría el ministerio, ¿verdad? Pero así, si se está recurriendo a la burocracia para poner en español las instrucciones de uso de una mascarilla, que es, bueno, en fin, pues tendremos que recurrir nosotros también a la burocracia y ejercer el derecho a la defensa que le corresponde a las empresas. Estoy viendo justamente el tema de las descripciones. Vamos al tema mascarilla que estás insistiendo. Mascarilla quirúrgica de alta resistencia a los fluidos, debe permitir buena transpirabilidad, las caras internas y externas deben estar claramente identificadas, hipoalergénico con filtro de 3 pliegues, sufección de la oreja, caja por 50 unidades. Son especificaciones técnicas que según el ministerio en algunos detalles no reúne, por eso el rechazo. Bueno, eso no es lo que yo entendí de lo que dijo el ministro hace un rato, por lo menos con relación a la mascarilla. Sintetizándote en general, tanto los defectos formales como los defectos que son sustanciales, la empresa está dispuesta a subsanar, asumiendo los costos adicionales. Hay un plazo que establece la empresa, yo te repongo todo con lo que exigiste en un plazo de X días, doctor. Y para eso estamos pidiendo el advenimiento, justamente, para ajustar plazos. Hay una figura que funciona en el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho administrativo, que se llama fuerza mayor. Hoy día ni siquiera los estados están pudiendo conseguir vuelos. Yo no sé, habrán visto noticias de Argentina, los pilotos de aerolínea que fueron por el gobierno argentino fueron y son tratados hasta ahora como héroes en Argentina y trajeron 13 toneladas de insumos. Bueno, las empresas trajeron 45 toneladas de insumos. Doctor, tenemos acá un detalle. Pero aún así hay fechas tentativas, hay gobiernos que vienen con plata en mano y sacan vuelos cargados, eso habrán leído también en las noticias, vuelos cargados para un país, viene a otro país, pone más dinero y te saca el vuelo. O sea, no es una situación común, y lo que nosotros justamente estamos tratando, o las empresas mejor dicho, están tratando de ver es la mejor alternativa para solucionar lo antes posible cualquier tipo de defecto. Y si el ministerio opta por no adherir a ese principio de colaboración que establece la ley de contrataciones, de todas maneras el adelanto está cubierto por la póliza y supongo que la compañía de seguro ejercerá también sus derechos, nosotros los nuestros. Después la idea llevar al plano de la burocracia jurídico-administrativa, sino tratar de solucionar las cosas. Pero manejando esa hipótesis, doctor, ustedes como empresa contrataron a Royal de seguros. Hasta donde yo sé la compañía no es Royal. ¿No es? Porque hoy esta mañana estaba hablando, precisamente el procurador estaba hablando de que aparecía Royal como la aseguradora.
Yo también leí eso en el portal público, pero se me hace que habrá sido un error en la carga, porque hasta donde yo sé no es. No, usted certifica que no es No Royal. estoy muy familiarizado con eso, pero creo que es como te estoy diciendo que no. Entonces, ¿usted certifica que no es Royal, doctor? No te puedo certificar, Carlos. Yo creo que no es, porque es lo que me habían dicho. Yo no soy interno de la empresa, ¿verdad? Sí. No tengo información o sea, no estoy en el día a día. Soy asesor externo desde que comenzó este problema, y para este problema específico se ejecutó a otras cosas. Claro, usted sabe por qué me refiero. Royal, que tiene un antecedente, el problema del Metrobús, que hasta ahora se ha negado a pagar el seguro, tiene un embargo de más de 5.000 millones de guaraníes por una construcción que nunca realizó con relación a un hospital. En sentido, los antecedentes que tiene. Y otra vez esta situación, bueno, por ende hay mucha preocupación si realmente va a aparecer esta empresa. Me imaginaba que por ahí ya la consulta con un 30% de seguridad me comprometo a consultarlo. Te puedo decir que no puedo estar equivocando, pero déjame chequear. Bueno, del por qué tanto se insistía con la cuestión esta de las mascarillas, las especificaciones, la marca que no coincide, el rechazo a las cuestiones técnicas, del por qué se insistía esto, doctor. Más que nada por esta sospecha, y te abro ahí el abanico para hablar sobre el tema, que estos materiales de más baja calidad y por ende no reunían las condiciones técnicas, tiene que ver también con el margen de ganancia que termina adjudicándose tanto Inmedi como Eurotech, y esto en base al despacho, y tenemos acá justamente la descripción. Y si nos escuchás, doctor, para tener una idea más o menos, bueno, es como comprar una marca X de 3 rayitas, pero al final te traigo el mismo producto, pero una marca hecha en el mercado 4, obviamente es la misma cosa, pero el tema de las especificaciones son distintas y el costo también, y el margen de ganancia de la empresa es tremenda. Exactamente. Doctor, nada más para complementar su trabajo, porque imaginamos que este va a ser también un problema para la empresa de acá en adelante. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos una comparación, esto siempre según el despacho aduanero del Silvio Pettirossi, ¿no? Una comparación de cuánto costó traer cada cama, por ejemplo, ¿verdad? Y cuánto costó traer o cuánto sale en origen. Por cuánto se despachó, el valor imponible. Eso versus lo que entregó al ministerio en cuanto a costo. Y ahí se detalla la diferencia. Un valor imponible de cierta suma por 400 camas hospitalarias. Según el despacho aduanero, estas 400 camas hospitalarias se declararon por un valor de 670.000 guaraníes cada cama, ¿no? La firma Insumos Médicos S.A. ofertó 50 camas hospitalarias a 4.250.000 guaraníes, por lo que se evidencia un margen de 570%, es decir, 3,5 millones por cada cama, multiplicando por 50, una utilidad total de 178.000 millones de guaraníes. Eso en el caso de las camas. Ahora bien, en el caso de los trajes de protección biológica, el valor imponible total es de 45.000 trajes por un promedio de 65.000 guaraníes por cada traje. Las firmas Eurotech S.A. e Insumos Médicos S.A. ofertaron 80.000 trajes cada uno a un precio de 176.000, por lo que se evidencia un margen de 170%. O sea que la utilidad por el tema de los trajes sería de 17.000 millones de guaraníes. ¿Por qué esa diferencia abismal, doctor, en cuanto a la utilidad que finalmente queda para la empresa? Y esto no lo decimos nosotros, sino lo dice el despacho aduanero en cuanto a la rendición de esas cargas que finalmente llegaron al territorio paraguayo. ¿Vos usas Amazon, Juan? ¿Cómo? ¿Usas Amazon? Sí. Bueno, tratar de traer una cama con flete aéreo y que no se... Viste que la empresa te ofrece normalmente o flete naval, no sé cómo se llama, marítimo, ¿verdad? O flete aéreo. Si quisiéramos traer ese peso en flete aéreo, el costo de tu flete sería 3 o 4 veces el costo de tu cama. Y es lo que está pasando aquí, no solamente con el flete aéreo, sino con un montón de gastos adicionales que no estás considerando en la ecuación. O sea, yo entiendo que en un razonamiento pongo precio por eso te preguntaba si era el valor de origen, y sí es el valor de origen,
por el monto que me dijiste. Si yo pongo factura, precio de compra en origen, versus factura, precio de venta en destino, sí, la diferencia es abismal. Pero resulta que en la ecuación económica del precio de eso, el costo de la mercadería es lo que menos incidencia tiene. Hoy por hoy, lo que más incidencia tiene es el costo del flete aéreo, con la dificultad de conseguir aviones, más los gastos impositivos, más esto, más lo otro, más bla, bla, bla. Yo te aceptaría hablar de sobrefacturación si yo, o si la empresa, ¿verdad? Por comodidad lingüística no me gusta la primera persona. Si la empresa hubiese vendido o establecido sus precios por encima del precio referencial que estableció el Ministerio de Salud, ¿verdad? En cuyo caso te diría, sí, hay que ver. Pero si el precio referencial del Ministerio de Salud era de 5 millones y la oferta de la empresa, no me acuerdo exactamente cuánto, pero 15% por debajo, bueno, antes que sobrefacturación, jurídicamente hablando, hay un ahorro de 15% para el Estado. Entonces, esa es la postura de la empresa en cuanto a eso. Justamente, doctor, sería importante conocer un poco la cantidad de gastos de la empresa para traer, por ejemplo, estas 50 camas o los 40.000 trajes. Claro, saber cuánto costó el flete. ¿Cuánto costó para la empresa no solamente traer, sino sacar esa mercadería finalmente de la aduana en cuanto a costo, el flete, el despacho, todo lo que concierne a la cadena de la comercialización, ¿no? Para ver el margen final de ganancias. Si estamos hablando de un 500%, es un número altísimo. Pero si la empresa puede detallar específicamente, bueno, tuvimos estos gastos, sería importante conocer cada uno de ellos. ¿Cuánto costó el flete también? Claro. Bueno, eso no supongo que es la información comercial de la empresa. Doctor, justamente sobre el tema del flete. Que lo que me dicen, ¿verdad?, es que hoy por hoy, con todas estas cuestiones, está muy desequilibrada la ecuación comercial de la importación. Bueno, te decía, acá no se trata ni de evadir responsabilidades, ni de sacarle la cola a la jeringa, sino de asumir las cosas. Finalmente, doctor, antes de despedir por una cuestión de tiempo, ¿cómo responde el tema de la acusación hecha por Eurofarma sobre la supuesta falsificación de facturas de la gente de esta empresa por el tema de la compra de medicamentos que tendría que ser de origen Brasil y finalmente medicamentos oncológicos vinieron de India con el tema de la trazabilidad? Ellos ya presentaron incluso una denuncia formal ante el Ministerio Público sobre la falsificación de estas facturas y lo indican directamente la gente de IMEDIC. Sí, no solamente Eurofarma, los diputados también ya presentaron una denuncia. Y por los mismos hechos, ¿verdad? Y la apertura de esas causas penales o de esos procesos nos van a permitir sentarnos un poquito a revisar los documentos y a preparar la estrategia de la defensa. ¿Pero qué dice IMEDIC? Sería irresponsable y poco inteligente si te adelantara mi estrategia jurídica, ¿verdad? Para eso están los procesos, ¿verdad? Pero ellos asumen que presentaron esas facturas. Procesos nos sentaremos a preparar la defensa. Pero IMEDIC reconoce que presentó... en ese proceso, ¿verdad? Claro, pero IMEDIC reconoce que presentó esa factura ante... No, IMEDIC no reconoce nada. El que nada dice, nada niega ni nada afirma. Porque... Y IMEDIC nada dice. Pero acá IMEDIC fue... ¿Cómo se desarrollan las cuestiones para poder... De hecho, ¿verdad? Sí. Para poder defenderle a las personas físicas que terminen seguramente involucradas en un proceso penal, o a las personas jurídicas que sean sumariadas en los estamentos pertinentes, hay que conocer primero cuál es la inculpación específica y de ahí se parte la construcción de la defensa, y que a eso no puedo adelantarme porque estaría siendo un pésimo profesional. No, totalmente. No, el tema es que se recibieron estos medicamentos de origen indio, pero tendrían que ser de origen brasileño, y IMEDIC fue la empresa proveedora y presentó una factura en la que dice que supuestamente es de Brasil, pero realmente es de India. Pero Eurofarma, que es la representante Paraguay, dice, no, nosotros nunca emitimos esa factura, pero fue IMEDIC la que presentó ese documento. Por ende, sospechan y ellos dicen de que fue falsificada por IMEDIC. Sí, esa reflexión es periodísticamente válida, pero jurídicamente incorrecta. ¿Por qué, doctor? Para tener una afirmación
jurídicamente correcta, hay que esperar que terminen los procesos y permitirme a mí o al profesional que finalmente tome esa cuestión ejercer convenientemente la defensa. Bueno, significa todavía no estás muy con detalles. Todavía no tenés acceso a la información. Estas cuestiones que pasan el día a día no me puedo no me pude ni sentar todavía a revisar eso. Sí merecen todo mi respeto, tanto los diputados denunciantes como el abogado de la contraparte, pero eso es totalmente otra cosa. Acá hay que debatir sobre hechos y sobre implicancia jurídica de los hechos. Y eso es lo que vamos a hacer en el marco de los procesos. Dale, doctor. Importantísimo la aclaración que pueda hacer entonces la empresa acerca de, bueno, hay que decir graves denuncias, más allá de que sean jurídicas o mediáticas, en tiempos de pandemia estas denuncias son bastante preocupantes, doctor. Y duplican mi trabajo. Claro. Por la sensibilidad que generan. Doctor, por ahí si no te molesta, esta noche nos comunicamos contigo para saber finalmente a qué acuerdo llegan o no con la gente del ministerio, si van a aceptar que ustedes respondan con la propuesta que nos acaba de comentar o finalmente van ya a otra instancia de este litigio. Yo no creo que esto sea de hoy a la noche. Yo te explico cómo funciona, Carlos. Se mete ahora, en un ratito más, seguramente me enviará la gente de contratación el escrito terminado, a ver si le damos una miradita. Eso se presenta y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas convoca una audiencia a las partes. Bueno, igual vamos a seguir de cerca. Por ahí te molestamos nuevamente más tarde. Nunca moleste, siempre un placer. Igualmente, un fuerte abrazo, gracias. Adiós. Dale. Bueno, vamos de un extremo al otro. Sí. Estamos hablando recién con Carlos de esta denuncia que presentaba otra empresa en contra de Eurotech y también Insumos Médicos acerca de esta carga con un proceso bastante confuso, ¿no? Sí, está el doctor José Domingo Almada, que es representante de Eurofarma, esta empresa que tiene su filial acá en Paraguay. Y estamos hablando de medicamentos muy delicados, de una carga muy importante, y estamos hablando de la salud pública, porque son medicamentos que tienen la autorización para que vengan desde Brasil, pero finalmente la carga que supuestamente, y vamos a confirmar, IMEDI presentó, son productos hechos en la India. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a Primera Edición. Don Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, se presentó finalmente la denuncia penal en torno a este caso que saltó y tiene que ver con, aparentemente, doctor, la falsificación de facturas de la empresa que representa. Sí, Carlos, realmente nosotros presentamos la denuncia penal ya la semana pasada, presentamos el día viernes, casi llegado al mediodía, hicimos una denuncia penal, en principio contra personas nominadas en una relación de hechos y mencionando que se tenía conocimiento a través de un medio de prensa que hizo una investigación de que se estaría utilizando facturas falsificadas de aquí a Eurofarma, la farmacéutica Eurofarma, para introducir medicamentos como si fuesen origen Brasil, pero que realmente estaban viniendo de la India. Es así, Carlos. A ver, la empresa que representa asegura de que esa factura no fue emitida por ellos y que ellos no hicieron esa importación. Es 100% la respuesta. Esa factura no es emitida por Eurofarma. Esa factura es falsificada. La importación, no existe ninguna relación en la exportación, en ese caso de Brasil a Paraguay. No existe en esa operación de importación en cuanto a despachos aduaneros, y la factura no es de Eurofarma. Por eso nosotros hicimos la denuncia penal y solicitamos al Ministerio Público que se informe en aduana principalmente del origen de la importación y también se haga un seguimiento de la trazabilidad de cómo se hicieron los depósitos para el pago de esta factura, ya sea en un banco nacional o una transferencia internacional, para determinar quién fue el que vendió esa carga y buscar la trazabilidad y el origen de dónde está viniendo y quién la vendió. Esa carga no es de Eurofarma, los productos no son de la empresa que represento, así tampoco el envase, la envoltura tampoco, y no sabemos en qué consiste los medicamentos que se vendieron. Nos conocemos totalmente, fue una falsificación de producto. ¿Y cuál fue el fin, Carlos? Como se está mencionando en todos los medios de prensa, como también en nuestra denuncia, era buscar un canal verde que habilite la posibilidad de ingreso a Paraguay
porque como todos sabemos, como estamos escuchando en los medios de prensa, los productos farmacéuticos de origen Mercosur tienen un tratamiento diferenciado de lo que sería si viene de la India. Si viene un producto de la India, Vigilancia Sanitaria tendría que ir a verificar la fábrica en origen para saber la trazabilidad y la calidad del producto. Es cuestión que no se realizó. Claro. Para entender un poco y para que la gente también entienda, estos son medicamentos que representan en Paraguay Eurofarma. Está Eurofarma Brasil, que es la que fabrica y que tiene la autorización de Dinavisa, precisamente de salud pública, para importar. Vamos a cortar para mejorar y lo vamos a llamar para que la gente entienda. Vamos a explicar un poquitito de esto y ya el doctor nos va a responder después la pregunta. Estos productos, y la sospecha cuál es, la falsificación y utilizar a una empresa legalmente constituida, que es la que importa y finalmente a través de supuestamente Inmedic se vende a salud pública. Pero en este caso, ¿qué es lo que se sospecha y por eso la denuncia y es tan grave? Uno, porque son medicamentos oncológicos. Imagínate, medicamentos oncológicos falsificados y que uno no puede tener la trazabilidad. Gravísimo. Claro. Porque son medicamentos especiales para los pacientes. Porque Dinavisa, que es la que autoriza, tiene precisamente la documentación autorizando a la gente de Brasil, que es la que fabrica y de donde habitualmente se trae, y la trae Eurofarma. Doctor, retomando la comunicación, en este caso, Salud Pública, cuando recibe estos medicamentos, entrega, finalmente es Inmedic la que entrega y la que vende a Salud Pública estos medicamentos. Salud Pública no genera el control necesario a través de Vigilancia Sanitaria, porque no realizó la averiguación previa para determinar el origen. En los despachos aduaneros, en algunos de los despachos determina que el origen del producto era la India, ¿no? En este caso Brasil, como pretendió en algún momento generar la confusión de esta empresa de insumos médicos. Ya, entonces Inmedic vende, dice supuestamente que fue hecho en Brasil porque la autorización está por parte de Dinavisa para Brasil. Eurofarma Brasil trae a Eurofarma Paraguay, Eurofarma Paraguay vende a Inmedic e Inmedic a Salud Pública. Ese es un poco el mecanismo. Ahí es la confusión, claro, Carlos. Si bien existe un contrato de distribución de ciertos medicamentos específicos con la firma de insumos médicos, estos medicamentos específicos que están debidamente reglamentados en un contrato no forman parte de ninguna manera de lo que determina esa factura falsificada por alguna persona. Entendemos que esa documentación presentó insumos médicos. Entonces, el contexto de la factura en sí es falsa y los productos asentados, establecidos en esa factura, no existe una relación contractual entre insumos y Eurofarma. Ya. Aquí hay dos cuestiones muy graves. Partamos de la salud pública, porque estamos hablando de medicamentos muy sensibles, y no solamente oncológicos, hay omeprazol y un montón de otros medicamentos porque forma parte de un lote. Uno, el tema de la presunción de la falsificación y el origen India, que no está autorizado precisamente por Salud Pública de Paraguay. Y dos, el tema de la falsificación de un documento, de una factura para justificar el origen fraudulento, doctor. Es así, estamos hablando de dos situaciones gravísimas. Estamos hablando, si vamos a tomar primero la palabra de la justicia, la parte delictual, la falsificación de todo un esquema para introducir de forma ilegal unos medicamentos, que eso está siendo estudiado por el Ministerio Público en este momento. Pero Carlos, vamos a lo grave en cuanto a la salud pública, que ahora estamos con todo esto que está ocurriendo con el coronavirus. Imagínate, existen medicamentos en el mercado paraguayo que fueron ingresados nada más ni nada menos para la lucha contra el cáncer, y estos productos no fueron verificados. Finalmente, lo que se puede estar circulando o lo que se comercializó con la falsificación de factura de Eurofarma, hay medicamentos que pueden ser cebos, pueden ser harina. No quiero entrar en el detalle imaginario porque podría ser ilimitado, pero esa medicación que ingresó al país gracias a una falsificación de la factura y todo un origen de la importación, hoy están fuera del control médico. Es decir, una persona podría estar tomando eso y no le está haciendo absolutamente nada para una enfermedad sumamente grave.
Es gravísimo, Carlos. Por eso, o no le hace nada o es contraproducente y finalmente termina con un episodio peor. Exactamente, es así. Y según las investigaciones suyas, doctora, ahí, yo sé que es responsabilidad del Ministerio Público indagar, pero según lo que ustedes tienen al respecto, ¿está esta empresa Inmedi involucrada en la falsificación? Nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público los elementos concretos, que esos documentos fueron acercados inicialmente, eso consta, hay una trazabilidad, hay un seguimiento, esto está en aduanas, esto está en los registros del Ministerio de Salud, División Sanitaria, Vigilancia Sanitaria, y esos documentos fueron presentados indefectiblemente por la firma Insumos Médicos. Doctor, ¿y a su criterio ocurrió así? A nuestro criterio es definitivo, lo que estamos convencidos que la factura es falsificada, estamos seguros que es falsificada, no existe relación con Eurofarma e Insumos con relación a la exportación de parte de Brasil a Paraguay con esa empresa, con esos medicamentos estamos 100% seguros. Ahora, el Ministerio Público va a tener que ir determinando las responsabilidades de cada uno en la participación de los hechos. Nosotros, el día que nos enteramos, aportamos al Ministerio Público la semana pasada, porque nosotros no presentamos la denuncia ahora, creo que ayer Cámara de Diputados presentó esta denuncia, nosotros presentamos ya la semana pasada. Y sí estamos convencidos, porque esa factura, nosotros de hecho solicitamos, Carlos y Juan, ese libre oficio, como dije, a los bancos para determinar cómo se pagó ese dinero, cómo se realizó el pedido, que se evalúen todas las cuentas de la empresa. Ese dinero no fue transferido a una cuenta de la empresa. No existe contrato de producción de Eurofarma y Insumos Médicos con esa medicación. Muy grave realmente la denuncia, más con todo este escándalo que tiene que ver con también... Se utilizó, Carlos, todo un esquema, como dice esa investigación periodística, para buscar una empresa de renombre, no lo digo yo porque sea la empresa que represento, pero es mundial, es una de las número uno en el mundo, que en términos simples, se utilizó el rótulo de una gran empresa médica para meter un producto que no tiene control. Totalmente. Entonces pasaron todos los controles institucionales y al ver un sello de una empresa que tiene respaldo internacional, ellos metieron el producto que no sabemos el origen, finalmente entendemos que es de la India. Claro, uno que no tiene autorización y dos, no sabes qué contiene. Se presume la falsificación. Así mismo. Porque, perdón, una última pregunta. ¿Eurofarma fabrica productos en la India? No, Eurofarma no tiene producción en la India. Entonces son falsificados. Claro, no, es así. Comenzamos luego por la factura, que es falsificada. Sí. Comenzamos que los productos que dicen en la factura no tienen relación. Eurofarma e Insumos Médicos, no existe relación, no existe un contrato que establezca eso. Y tampoco Eurofarma tiene fábricas o opera en la India. Bueno, doctor, más claro, imposible. Vamos a abordar. Al contrario, a vos, doctor, muy amable por tu tiempo, representante legal justamente de la empresa Eurofarma, que es la que hizo esta denuncia sumamente grave con relación no solamente a la falsificación, sino que se metieron en el mercado local medicamentos oncológicos y otro lote importante de otros medicamentos de origen indio. Acá él certifica, estos medicamentos son falsos, porque si Eurofarma, que es la que fabrica estos medicamentos, no tiene ninguna planta en la India, por ende se sospecha de que son productos falsificados. ¿Cuántos datos tiene Carlos para investigar la Fiscalía en este momento? Esta compra, el tema de Eurofarma, la cantidad de insumos, las diferencias, una supuesta ganancia abismal, demasiado por investigar y también por aclarar por parte de estas empresas. Y todo va a una misma familia, por lo menos estas dos empresas vinculadas, que es la que siempre están ahí ganando licitaciones. Bueno, gracias al doctor José Domingo Almada, justamente representante legal de esta firma. Bueno, en pleno proceso de desinfección en Palacio de Gobierno. ¿Quién es ella, Carlos? A ver si podemos identificarla de espalda. No, yo no me arriesgo. No la conozco. No sé si es un funcionamiento ¿sería activa, la fiscal? No sé. Fernanda está allí, nos va a ayudar, pero va a pasar a la oficina del presidente porque también hay actividad en Palacio. ¿De quién se trata? Hola Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo también para toda la teleaudiencia. Estamos aguardando aquí, en este caso, la llegada de varias personas hasta el Palacio. Estábamos viendo, e incluso ya queremos compartir con ustedes las imágenes del ministro secretario anticorrupción de esta unidad, René Fernández, que llegaba hace un momento nada más. Anteriormente también otras figuras bastante resaltantes, Alejandro Peralta Bierzi, ministro del MITIC también, que estaban llegando aquí. A las 3 hay una conferencia de prensa, compañeros, de rendición de cuentas, le llaman ellos, de transparencia, para hablar sobre diferentes cuestiones también, todo lo que tiene que ver con el manejo de ese dinero, de los más de 1.600 millones en estos tiempos de pandemia. Estamos aguardando porque el ir y venir de muchas personas, de asesores incluso, es bastante constante también. Aquí desde esta mañana eso ya se daba, aunque muchos se encontraban bastante reacios también a brindar algún tipo de declaraciones. Llegaba hace un momento Oscar Llamosas, él es viceministro de la cartera de Hacienda, de la parte de Administración Financiera, también estaba ingresando aquí con todo el protocolo que ustedes ya mencionaban. Como decíamos, de repente un aluvión de personas, todavía aparentemente no tenemos un vocero designado para la conferencia, que está marcada para las 3 de la tarde. Dentro de unos minutitos nada más seguramente vamos a estar pasando ya también a la parte del Salón de los Mariscales para conocer más detalles de qué es lo que tienen que decir, en medio de muchas críticas, en medio también de toda esta cuestión de la Contraloría, todo lo que hace referencia con el manejo de insumos que llegan, que son rechazados finalmente, que hay un ir y venir también de denuncias, así que estamos aguardando. Para puntualizar, ¿no? Estábamos viendo ahí el ingreso de Peralta Bierzi, ministro del MITIC. Sí. La última que entraba podría ser la fiscal general, o de quién se trataba, ¿no? No, una señora era. No es fiscal, no es la fiscal general, son varias personas las que van ingresando, incluso como te decía, en un momento, Juan, sí, mirando, entraron 2, 3 personas. Entró primeramente René Fernández, hizo todo el protocolo, detrás de él ya quedaron de espaldas algunos, muchos de ellos que realizan el lavado de manos medio entre las plantas, no se los puede observar bien también. Esa era la situación que teníamos de repente aquí también, porque empezaron a llegar ahora, el movimiento era mucho menor, era bastante tranquilo hasta hace cuestión de 10 minutos, ahora sí está habiendo más movimiento de personas que ingresan, no sabemos si directamente para la conferencia de prensa o para reuniones que se van a ir desarrollando después. Bien, excelente, vamos a estar pendientes precisamente a lo que está aconteciendo, reiteramos, a estas horas en Palacio de Gobierno, reiteramos permanentemente reuniones del jefe de Estado allá. Gracias, Fernanda, gracias. Por ahí te podemos ver de nuevo en cámara, por favor. A ver, me voy a colocar acá. Ahí está, para no molestarle también a los... No, algunos nomás acá me hicieron... me decían... Sí, te escucho. Sí. Me decían nomás que aparentemente el que va a dar la conferencia con respecto a rendiciones de cuentas, manejo del dinero, será el propio ministro de Hacienda, Benigno López. Carlos, bueno, para cerrar nomás el contacto. Sí. Hasta ahí el paneo, hasta ahí el acercamiento. Yo soy el protector acá de la señora Fernanda Chamorro. Así nomás te digo. No sé a qué se ¿Por qué? No, yo no sé lo por acá, no entiendo. Porque dicen que tu tapaboca te ha inspirado en una película. ¿En cuál podría ser? Un personaje, se llama Aníbal Lecter. No, qué miedo, Carlos. Puede ser, puede ser. Pero acá Juan envió la foto. No, yo no envié. Juan. La búsqueda de Google está en el teléfono de Carlos Troche. Juan. Ahí está. Vamos a ir aclarando el panorama después cuando vayamos a presentar a Piso. Fernanda, era en persona, Carlos. Reclamarle a Juan. Si Juan, esa cosa no se hace, Juan. Te digo nada más. Como adulto te digo. Gracias, Fernanda. A lo que ocurra ahí, Fernanda. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Ya, pero mientras prepara, pasame un ratito la imagen que te envié, por favor, porque recién el doctor Fernández Sacur nos decía que según él, la información casi segura, la información que tenía, es de que la aseguradora de la empresa, tanto Imedic como Eurotech, no era Royal. Una empresa muy cuestionada. Pero fíjate en esta documentación que nos hicieron llegar. Sería otra. ¿Sería otra empresa? No, la misma. Fíjate, te voy a mostrar el documento. Sí, dame a pleno en la pantalla, por favor, ¿sí?
Ahí está. Contratación vía excepción. Dice un día Paraguay, un día del mes de abril del año 2020, 8:30. Bueno, el tema de la cuestión de la introducción. Oferentes, insumos médicos. Aseguradora Royal Seguros, S.A. Acá está el monto, 47.000, casi 48.000 millones de guaraníes. El primero, Eurotech S.A., aseguradora Royal Seguros S.A. Monto 37.000 millones. Altas Tecnologías S.A. también ofrece Royal Seguros S.A. por 3.000 millones. Bueno, te cuento más, y manteniendo esta imagen, la aseguradora Royal tiene antecedentes por incumplimiento con el Estado. Existe una demanda por 40.000 millones de guaraníes por el caso Metrobús, que hasta ahora está ahí en litigio permanente, y el gobierno ya le embargó bienes por un total de 5.700 millones de guaraníes debido al incumplimiento de la póliza por la construcción inconclusa de un hospital. Y hoy se suma al caso la adquisición de insumos para hacer frente al COVID-19. Incluso el procurador, en una entrevista esta mañana en un medio radial, Sergio Cosia, destacó que es la firma que más deudas tiene con el país. Qué grave. Igual la firma, la empresa, ambas, tanto Imedic y Eurotech, presentaron como aseguradora a Royal. ¿Por qué el Estado, o en este caso el Ministerio de Salud, no rechazó a Royal de entrada, sabiendo los antecedentes? Es tipo Inforcon. Si Juan Cáceres ya viene con un antecedente impago, ¿cómo yo voy a volver a contratar? Más todavía que tiene que ver con cuestiones de dinero público y la provisión de insumos médicos. Acá con esto nos confirma, y dudaba el doctor, pero con esta documentación confirma que es Royal, que ya le debe al Estado porque tiene que pagar por el tema de Metrobús, ya tiene cuentas embargadas y otra vez volvieron a aparecer como aseguradora para esta compra. ¿Qué pasa? La siguiente pregunta, y con esto cierro. ¿Qué pasa si finalmente Salud Pública rechaza estos insumos? Exactamente, esperamos las explicaciones, así como decía el abogado, de ambas empresas, que se va a interiorizar de todos los procesos y del diálogo con el Ministerio de Salud, a ver qué explicación pueden dar. Claro, porque si dice acá la empresa, bueno, no tenemos condiciones, no vamos a cumplir el plazo que ustedes establecen, y finalmente rechaza Salud Pública, ahí entra la empresa aseguradora. A nosotros nos hacemos responsables. 2 millones de dólares. Pero si debe cuántos miles de millones de dólares al Estado. Gravísimo, gravísimo. Bueno, ahí está, eso nomás quería confirmar. Gracias también a nuestros televidentes que están pendientes ahí y me enviaron la documentación que confirma que fue Royal justamente. 14:53. Apareció en medio de toda esta situación los delincuentes, aquellos violentos y de cuellos blancos están ahí a la hora de operar. En este caso, la víctima, tapabocas. No solamente ocurre con grandes compras con el Estado, sino también aquellos pequeños comerciantes que tratan de hacer negocio lícito, pero aparece el delincuente y con un cheque sin fondo finalmente terminó embaucando a su víctima de turno. Esta es la historia. En instantes, ¿sí? Bueno, en instantes Mariano va a comentarnos al respecto justamente sobre esta historia, porque se hizo la operación Juan, ofreció los tapabocas, estaba todo listo, pagó, pero al final el pago fue una estafa porque recibió el cheque, pero el cheque no tenía fondo, era robado. Impresionante, hay que ser bastante cuidadosos. Sí. Hay una gran cantidad de emprendedores, empresas que están ofertando estos materiales de alta demanda en estos momentos. Totalmente. Así que atención con la forma de pago que presentan algunos avivados. Exactamente, la alta demanda, la gente que está haciendo las de Caín para tratar de producir en este momento de cuarentena, de inactividad económica y la desesperación también por ubicar tus productos. Entonces, ante esta situación, bueno, que está a tratar de entender un poquitito de que, bueno, también hay que llevar en cuenta los recaudos administrativos necesarios para no terminar en esta historia de ser estafado, en este caso, por un delincuente de cuellos blancos. Así mismo. Enseguida vamos a ampliar esto con Mariano. Mientras tanto, les contamos que el mes de abril
cerró con una caída de 47% en las recaudaciones y todo lo que ingresó en impuestos fue destinado exclusivamente al pago de salarios de funcionarios públicos, que tampoco fue suficiente, por lo que se dispuso que una parte del fondo de emergencia sea utilizado. La pandemia del COVID-19 generó un impacto importante en la recaudación y registró la menor actividad económica en lo que va del año. Hasta la semana pasada, de acuerdo a los números, se dio una caída del 47% en la recaudación tanto en aduanas como tributación. Lo que ingresó fue destinado exclusivamente para el pago de salario a funcionarios públicos. Lo que se paga generalmente mensual en cuanto a salarios está alrededor de los 1.2 billones más o menos al mes. Entonces, hasta el momento tenemos cubierto una gran parte de ese gasto salarial. Hay que decir que igual el Estado está autorizado por la ley de emergencia a tomar medidas excepcionales en el marco de esta emergencia y ya empezaron a pagarse los salarios correspondientes al mes de abril con los descuentos en los tramos más altos que ya fueron establecidos del 10% y del 20% en los tramos mayores. Y bueno, tenemos todos los recursos. La recaudación ciertamente este mes no alcanza para completar, digamos, que el pago de salario, pero con los recursos que nos permite la ley de emergencia, eso se está completando. Probablemente vamos a terminar el mes con una recaudación de aproximadamente 1 billón de guaraníes, como te decía. Eso es más o menos el 80%, 85% de todo el pago mensual de impuestos. La recaudación de abril no fue lo suficiente para cubrir la totalidad del salario al sector público y se dispuso alrededor de $50 millones del fondo de emergencias para ese efecto. Si bien en mayo la economía se reactivará lentamente, se estima que tampoco será lo suficiente. Se sigue evaluando cuál es la situación, el impacto. Creemos que las medidas que tienen que ver con la ley de emergencia, especialmente de apoyo, de mitigación a los sectores más vulnerables, al trabajador cuentapropista y micropyme que recibe PTU, prácticamente el 50% del ocupado en una micropyme recibió PTU. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Acá estamos hablando de un segmento de trabajadores, más o menos unos 2 millones de trabajadores, un poco más de 2 millones de trabajadores que son cuentapropistas micro en el empleo, ¿verdad? Estos son los beneficiarios de PTU y a la fecha de ayer hemos acreditado a 950.000 personas con el programa PTU, o sea, el 50% del empleo en micro está recibiendo la ayuda de PTU. Eso es importante decirlo, eso seguramente va a ayudar a mitigar la situación. Por otro lado, las otras medidas también esperamos que ya empiezan a tener un impacto en lo que tiene que ver con el financiamiento a las medianas y grandes empresas en particular y bueno, con eso esperemos que podamos tener una base para recuperarnos en lo que tiene que ver en los siguientes meses, en el segundo semestre en particular. Actualmente el equipo económico se encuentra trabajando en la reactivación y financiamiento para medianas y grandes empresas con créditos a largo plazo y con eso se espera un levantamiento gradual de la economía para el segundo semestre del año. Recuperar la recaudación en el sector aduanero llevará más tiempo, según adelantó el viceministro de Economía. La Organización Mundial del Comercio presentó los escenarios en cuanto a la evolución del comercio mundial. Ellos en el escenario más optimista hablan de una caída del orden del 12% del comercio mundial y en el más pesimista del orden del 30%. Como consecuencia de esta situación de pandemia seguramente va a haber una contracción duradera en el comercio mundial, regional, que va a tener su impacto seguro en la recaudación aduanera. Entonces veremos seguramente todo el año va a ser así en aduana. Y se irá viendo seguramente los próximos años cómo viene. Por supuesto se está trabajando, buscando la coordinación también en los ámbitos regionales de manera tal a que se pueda restablecer lo más rápido posible también el comercio regional. De acuerdo a Humberto Colmán, Putumayo y Angarecó, además el pago del impuesto a la renta personal correspondiente al año pasado podría ayudar a oxigenar, aunque tampoco será lo suficiente. Bueno, 15 horas en la República del Paraguay, 28 grados la temperatura. Bajó un chico porque está inestable. La ropa, Carlos. ¿Qué? Hay que salir a buscar la ropa.
¿Te olvidaste? Sí, Por vamos Dios. corriendo. Chao, nos hasta vemos. mañana. Chao, chao.